Bienvenidos a este vídeo sobre la elaboración del informe intermedio para proyectos de movilidad de educación superior entre países del programa. Mi nombre es Fernando Bautista y soy gestor de proyectos de movilidad en la Unidad de Educación Superior. Esta va a ser la estructura que vamos a seguir en este vídeo, donde vamos a empezar con una breve introducción sobre la base normativa de este informe intermedio, para pasar a continuación a revisar cómo acceder a la herramienta en línea para la elaboración del informe intermedio, su estructura, cómo completar los datos dentro de ella, cómo guardar esos datos y finalmente cómo enviar el informe. Además, en un último apartado veremos algunas preguntas frecuentes. Vamos a empezar revisando la base normativa del informe intermedio. Las organizaciones beneficiarias se comprometen en el convenio de subvención, en primer lugar, a enviar a más tardar el 15 de marzo de 2019 el informe intermedio sobre la ejecución del proyecto. Y siempre que el informe intermedio demuestre que el beneficiario utilizó al menos el 70% del primer pago de prefinanciación, dicho informe se considerará como una solicitud de un pago de prefinanciación adicional. Además, en la cláusula 191 del convenio de subvención, el beneficiario se compromete a utilizar la Mobility Tool para completar y presentar el informe intermedio, si éste estuviera disponible en dicha herramienta. Por otra parte, en la resolución de la dirección del SEPIE de listado provisional de las solicitudes admitidas, excluidas y en lista de espera, donde se produce la adjudicación inicial de fondos, aparece en el anexo 1, apartado 2 de criterios de adjudicación, un apartado dedicado a la adjudicación de final de fondos, donde se indica que de acuerdo con los datos que presenten las instituciones y los consorcios de movilidad de educación superior en su informe intermedio del proyecto, se procederá a realizar una adjudicación final de fondos, cuyos resultados serán publicados previsiblemente en el mes de mayo de 2019. Para la adjudicación final de fondos se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, los datos reales de las movilidades introducidas en la Mobility Tool en relación con país de destino, distancia, duración. Asimismo, se tendrán en cuenta las movilidades que introduzcan en el informe intermedio en cuanto a estos mismos criterios de bandas de distancia, países de destino, etc. Y además, se adjudicarán las ayudas correspondientes a estudiantes de entornos desfavorecidos, participantes con necesidades especiales y la cuantía de apoyo organizativo que contemple también las movilidades con beca cero. En todos los casos, la adjudicación final estará siempre condicionada a la disponibilidad de presupuesto. No encontrándose habilitada la Mobility Tool en el informe intermedio, el SEPIE ha actualizado la herramienta en línea utilizada en pasadas convocatorias, en la que los beneficiarios deberán cumplimentar y remitir dicho informe intermedio. En dicha herramienta, el SEPIE refleja por una parte los datos de las movilidades introducidas por el beneficiario en la Mobility Tool hasta el 14 de febrero de 2019, no teniéndose en cuenta las movilidades en estado borrador. Y por otra parte, el beneficiario tendrá que completar las movilidades que no estuvieran introducidas en la Mobility Tool en esa fecha, o estuviesen en estado borrador, y que tengan previsto realizar hasta la fecha de finalización del proyecto. Únicamente las movilidades declaradas por los beneficiarios en el informe intermedio se tendrán en cuenta al proceder a realizar la adjudicación final de fondos. El pasado lunes 18 de febrero, los beneficiarios recibieron un correo electrónico con las instrucciones para completar y enviar el informe intermedio. El acceso al informe intermedio debe realizarse a través del portal de comunicación electrónica del SEPIE y SEPIE. Pueden utilizar el enlace que obtuvieron para la tramitación y firma del convenio de subvención, o en caso de no encontrar dicho enlace pueden volver a solicitarlo a través del enlace disponible en la parte superior izquierda de la página web del SEPIE. Al pulsar ese enlace les llevará a una nueva página donde les solicitan que introduzcan un correo electrónico. Introduciendo el correo electrónico del representante legal o de la persona de contacto que indicaron en la solicitud del proyecto, recibirán el enlace para acceder ese usuario a los proyectos en los que figure. Una vez dentro del portal ISEPIE, la pantalla de inicio muestra una lista de proyectos en los que el usuario tiene acceso, es decir, en el que el correo electrónico que ha utilizado el usuario para acceder aparece como un correo del representante legal o de la persona de contacto.
El beneficiario tendrá que pulsar sobre el icono en forma de ojo que aparezca al lado del proyecto K103 de 2018 del que desea realizar el informe intermedio. Una vez dentro del proyecto, el beneficiario deberá pulsar sobre el enlace Solicitudes e informes. Al pulsarlo, se abrirá una ventana con un desplegable de las opciones disponibles, donde deberá seleccionar la opción de informe intermedio y pulsar el botón Continuar. Para que al pulsar el botón Continuar accedamos a la herramienta en línea para generar el informe intermedio, es necesario que el navegador esté configurado para permitir ventanas emergentes. Además, recomendamos el uso de Mozilla Firefox por temas de visualización de la información. Al pulsar el botón Continuar, el sistema nos redirigirá a la herramienta en línea para generar el informe intermedio. Al entrar en la herramienta aparece en la parte superior el número del proyecto. Debajo, un listado de diferentes pantallas que se pueden complementar para generar el informe intermedio. Dependiendo del proyecto, el beneficiario podrá utilizar todas o solo alguna de las pantallas. Dentro de los apartados dedicados a las actividades de movilidad, SMS, SMP, STA, STT, aparecen rellenados los datos de las movilidades introducidas en la Mobility Tool a 14 de febrero, excepto las movilidades borrador. Se deberán introducir aquellas movilidades que no estuvieran introducidas en la Mobility Tool a 14 de febrero y también aquellas que estuvieran introducidas pero en estado borrador. No deberán incluirse en estos apartados aquellas movilidades BK0. En los apartados denominados como otros, se complementará información sobre movilidades BK0, fondos utilizados y utilización de licencias OLS y posibles transferencias. Aunque el tema de las transferencias en el momento de informe intermedio no debería plantearse, ya que con el informe intermedio se actualizará el presupuesto a las características de las movilidades que nos indiquéis en el mismo informe. Y sería después de la resolución del informe intermedio cuando podríais plantearos la necesidad de transferencias o no. Para moverse por la herramienta, pulsaremos sobre los títulos de cada uno de los apartados. Al pulsar se desplegará la información en ese apartado y para cerrar, irnos a otro apartado, debemos pulsar otra vez sobre el título. Para guardar los datos, por ejemplo, si dejamos salir para continuar con el informe intermedio en otro momento, o si deseamos ya continuar con el envío del informe intermedio, pulsaremos el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla. A continuación vamos a ver la estructura de cada uno de los apartados. A la hora de introducir los datos en el informe intermedio debemos asegurarnos de estar introduciéndolos en el apartado correcto y de no duplicar datos que ya se han introducido en otro apartado. Empezando por la movilidad de estudiantes para estudios, observamos que se divide en tres apartados diferentes. En primer lugar, movilidades desde Península, Baleares y Ceuta y Melilla, ayuda general. En este apartado deberán introducirse aquellas movilidades que correspondan a la ayuda para movilidad de estudios. En el caso de la movilidad de prácticas, la categoría de movilidades desde Península, Baleares y Ceuta y Melilla, ayuda general, corresponderá a las movilidades que tengan derecho a percibir la ayuda adicional para movilidades para prácticas. Otra categoría que aparece en movilidad de estudiantes es la de movilidad desde Península, Baleares, Ceuta y Melilla, ayuda adicional para entornos desfavorecidos, tanto en estudios como en prácticas. En estos apartados habrá que incluir aquellas movilidades cuyos participantes tuvieran el derecho a percibir la ayuda adicional de 200 euros por entornos desfavorecidos, conforme se explica en el anexo 4, tarifas aplicables del convenio de subvención. Hay que tener en cuenta que en el caso de movilidad de estudiantes para prácticas es incompatible el incremento para movilidad de prácticas con el incremento para entornos desfavorecidos y que el estudiante
de prácticas que además cumpla las condiciones de entorno desfavorecidos deberá recibir la cuantía mayor, es decir, la de entorno desfavorecido. Por lo tanto, se tendría que incluir en este apartado. Otro apartado que aparece en movilidad de estudiantes es el relativo a Canarias, tanto en estudios como en prácticas. Aquí se deberán introducir las movilidades realizadas desde instituciones ubicadas en Canarias, que por ese motivo reciben una mayor cuantía y corresponde ayuda de viaje, por lo que en estos apartados aparece el desglose de banda de distancia. Aquellas instituciones no ubicadas en Canarias no deberán rellenar estos apartados de movilidades de Canarias, y en sentido contrario, aquellas instituciones situadas en Canarias deberán rellenar únicamente estos apartados de movilidades desde Canarias y no los de movilidades desde Península y Baleares. En cuanto a la movilidad de personal, aparece un único formulario sin las diferencias vistas en la movilidad de estudiantes. Un único formulario para movilidad de personal para docencia y otro único formulario para movilidad de personal formación. Como en la movilidad de personal también tiene ayuda de viaje, en este caso, aparte de la división por grupos de países, aparecerá el desglose por bandas de distancia para introducir las movilidades en la banda de distancia que corresponda. En cuanto a la estructura de los apartados con el enunciado de otros, veremos en primer lugar las movilidades de beca cero. En este apartado aparecerán cargados los datos de las movilidades que se hubieran introducido en la Mobility Tour a 14 de febrero y que estuvieran como movilidades con beca cero. El número de movilidades con beca cero que se declare se aplicará al cálculo del apoyo organizativo y no se utilizarán los datos de duración que se piden en este apartado. Como decíamos, aparecerán cargados los datos de las movilidades que se hubieran introducido en Mobility Tour el 14 de febrero como beca cero, pero el beneficiario en este apartado podrá editar y modificar las movilidades, bien para incrementarlas o reducirlas. Otro apartado dentro de la categoría de otros es el de fondos utilizados y OLS. En este apartado, en un primer bloque, aparece la información sobre fondos utilizados. Aquí se solicita que se indiquen los pagos realizados a los participantes en las actividades de movilidad. Esa cuantía en ningún caso podrá ser superior al total del primer pago de prefinanciación recibido tras la firma del convenio de subvención. La cantidad que aquí se indique se utilizará para analizar la condición de haber utilizado al menos el 70% del primer pago de prefinanciación para poder recibir un segundo pago de prefinanciación. En un segundo bloque aparecen información sobre las licencias OLS. Aquí deberán de indicarse los números de licencias ya utilizadas o que tienen previsto utilizar. El uso de este dato de licencias OLS será puramente estadístico, ya que el control sobre las licencias se realizará desde la plataforma OLS. Por último, el apartado de transferencias ofrece la posibilidad de indicar los diferentes flujos de transferencia permitidos. Ahora bien, en esta fase de informe intermedio no sería necesario rellenar este apartado, ya que, aunque con la adjudicación actual de fondos el beneficiario pudiera detectar que alguna de las actividades de movilidad ha utilizado más fondos de los que inicialmente tenía adjudicados, con la información que se recoge en el informe intermedio se publicará una resolución de adjudicación final de ayudas que recoja los valores de las movilidades en cuanto al grupo de país, banda de distancia, etcétera, que en la adjudicación inicial no se toman en cuenta al no recogerse en el formulario de solicitud. Por lo tanto, las transferencias deberían de plantearse tras la resolución del informe intermedio. Una vez revisada la estructura de la herramienta en línea para la presentación del informe intermedio, vamos a centrarnos ahora en cómo completar los datos que se solicitan en dicho informe. Vamos a empezar por la información que se solicita en las actividades de movilidad. Dentro de las actividades de movilidad vemos que la información se clasifica en dos bloques. Por un lado, las movilidades introducidas en la Mobility Tool hasta el 14 de febrero de 2019 y que estuvieran en estado completo, y por otro lado las movilidades no introducidas en la Mobility Tool hasta el 14 de febrero o aquellas que sean introducidas pero en estado borrados. Y en un tercer bloque aparecería el total solicitado, que sería la suma de los dos bloques anteriores.
El primer bloque de movilidades introducidas en la Mobility Tool antes del 14 de febrero y en estado completo aparece bloqueado y rellenado con los datos de la Mobility Tool a esa fecha. Es una foto fija, por lo que los beneficiarios no podrán modificar la información que se haya volcado desde la Mobility Tool. En el segundo bloque de movilidades no introducidas en la Mobility Tool a 14 de febrero, sí que es un campo editable donde podemos introducir los datos que necesitemos. En este apartado se deberán introducir todas aquellas movilidades o duraciones que no aparecieran en el bloque de datos registrados en la Mobility Tool y que el beneficiario pretenda realizar hasta el final del proyecto. Para desplazarnos de un apartado a otro, podríamos utilizar la tecla de tabulador, pero en ningún caso la tecla intro, ya que la tecla intro nos enviaría a la página de guardado del informe. Además de incluir aquellas movilidades que el beneficiario tuviera adjudicadas inicialmente, el beneficiario podrá añadir movilidades adicionales a esas adjudicadas inicialmente para las que solicite financiación en informe intermedio si el presupuesto lo permitiera. El número de movilidades se recoge por grupo de países en primer lugar y por bandas de distancia, como podemos ver, por ejemplo, la movilidad de estudiantes desde Canarias. Ahí vemos que aparece recogido el número de movilidades por los diferentes grupos de países y a su vez el número de movilidades en las diferentes bandas de distancia. Es importante que debe coincidir el número de movilidades que aparezcan por grupo de país con el número de movilidades que se declaren en banda de distancia en aquellos apartados que aparezca la banda de distancia, es decir, aquellos tipos de movilidades en los que se contemple ayuda de viaje, que como saben es las movilidades desde Canarias, en el caso de movilidad de estudiantes, y todas las movilidades de personal. Otro dato que se solicita es el referente a la duración. La duración se recoge en diferentes campos. En primer lugar, en el caso, empezando por la movilidad de estudiantes, en el campo del número de meses completos. Aquí se pretende recoger la suma total de los meses para los que se solicita financiación con fondos de la Unión Europea. El cómputo de los meses debe ajustarse al sistema de cálculo que aplica la Unión Europea para la movilidad de estudiantes en educación superior y que considera todos los meses como de 30 meses independiente de la duración por calendario que tenga. Tienen más información sobre el sistema de cálculo en el diccionario de datos de la Mobility Tool y también pueden, en caso de duda, pueden utilizar la Mobility Tool para calcular duraciones que no tengan seguro qué duración en meses completos pudieran tener. En caso de movilidad de estudiantes también aparece recogida la duración en el campo número de días adicionales. El número de días adicionales sería en el caso de que con el cómputo de meses completos quedaran días sueltos que no alcanzaran el límite de 30 días, que sumaría un mes más. En el caso de personal, la duración se recoge como número total de días de actividad, donde sería la suma total de días de actividad que se pide para, en este caso, este grupo de país. Tanto movilidad de estudiantes como de personal aparece un campo de duración media. El campo de duración media calcula en la fila de total solicitado la duración media en función del número de días o meses declarados y el número de movilidades que van a realizar. Este campo se calcula automáticamente y la herramienta realizará una serie de comprobaciones para asegurarse que están dentro de los límites mínimos. Por ejemplo, en la movilidad de estudiante de personal que sea al menos 2 días. Otra información que aparece es la relativa al cálculo de la ayuda económica.
volviendo a la movilidad de estudiantes, observamos que por un lado aparece información de la ayuda económica por grupo de país. En este caso es un campo calculado automáticamente y que el cálculo estará basado en la duración que se haya declarado en ese mismo bloque y la cuantía que corresponda por el tipo de movilidad, por ejemplo, en este caso por movilidad desde Canarias en movilidad de estudios. Que sería 770 euros en el grupo 1. En el caso de movilidad de Canarias, de movilidad de estudiantes de Canarias o movilidad de personal, además tenía la ayuda de viaje. En el campo de ayuda de viaje se calculará también automáticamente por la herramienta en línea y estará basado en el número de movilidades que hayamos indicado para esa misma banda de distancia. Dejando ya las actividades de movilidad, vamos a analizar la introducción de datos en los apartados con el enunciado Otros. En cuanto a los fondos utilizados, deberá indicarse la cuantía en euros. En el apoyo lingüístico deberá indicarse el número de licencias y, como es lógico, no podrá tener decimales. La movilidad es beca cero. En el campo de número de movilidades habrá que indicar un valor que no tenga decimales con el número de movilidades para que no se van a financiar con fondos europeos, pero que sí se tiene que tener en cuenta para el cálculo del apoyo organizativo. Y el número de meses también sin decimales. Y en cuanto a las transferencias, si se declararan, serían con la cuantía en euros. Vamos a pasar ahora al guardado de los datos que hayamos introducido en el informe intermedio, bien porque deseamos realizar una pausa para continuar posteriormente con la elaboración del informe, o bien porque ya estemos en la fase de haber introducido todos los datos y querer continuar con el envío del informe intermedio. Para guardar, como hemos dicho antes, tenemos que pulsar el botón guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla. Al pulsar el botón guardar, la herramienta en línea nos va a llevar a otra pantalla nueva en que informa que el formulario se ha guardado y da una serie de opciones. La primera opción sería la de acceder de nuevo al formulario, que nos llevaría de nuevo al formulario para que pudiéramos seguir completando la información. La segunda opción que ofrece es la de descargar una hoja resumen. Al pulsar este botón, el sistema nos va a dejar guardar un documento en Excel en el que nos va a aparecer un resumen de los datos que hemos introducido en el informe intermedio. En primer lugar, aparece información sobre lo adjudicado en el convenio de subvención. Esto no tendría que ver con la información declarada en el informe intermedio, sino con lo adjudicado en el convenio, este primer bloque. A continuación se recogería, si se hubieran declarado, información sobre las transferencias y, lo más importante, en esta columna recogemos lo solicitado en el informe intermedio. Esta columna sí que reflejaría la información que el beneficiario haya declarado en el informe intermedio y haya guardado. Y la siguiente reflejaría la diferencia entre lo que ha declarado y lo que aparecía como adjudicado inicialmente. Además del bloque que vemos de información sobre las actividades de movilidad, también se recoge información sobre la justificación del 70% del primer pago de financiación, el campo de fondos utilizados que hemos visto, así como de las licencias OLS. El beneficiario deberá descargar la hoja resumen antes de enviar el informe intermedio y comprobar que la información que aparece en dicha hoja en cuanto
solicitado en el informe intermedio corresponda con los datos que pretende solicitar en dicho informe, tanto movilidades que pretende realizar durante todo el proyecto. El siguiente bloque dentro de la pantalla de guardado se refiere a una serie de mensajes de validaciones que aparecerán. Los mensajes de validaciones pueden ser de diferente tipo. En primer lugar, pueden ser relativos a la duración media no correcta de alguna de las actividades de movilidad y de alguno de los grupos de países. En segundo lugar, pueden ser porque no coincide el número de movilidades por grupo de país y banda de distancia, viene la movilidad desde Canarias para estudios o prácticas de estudiantes, o bien en la movilidad de personal. También puede deberse a que el número de días adicionales declarados en alguno de los bloques, en algunos apartados que hemos visto, supere los 30 días. A su vez, si supera los 30 días, estaríamos hablando de un mes o más de un mes. Además, puede informar sobre valores introducidos en formato no válido, por ejemplo, si utilizamos valores en negativo. Aparte de mensajes de error, pueden aparecer mensajes que recomiendan revisar cierta información que puede no ser error, pero que puede haberse olvidado de introducir el beneficiario. Por ejemplo, avisa cuando no se ha rellenado el campo de fondos utilizados o cuando no se han declarado movilidades en alguna de las actividades que tenía adjudicada en el convenio de subvención. Por último, el último bloque que aparece es el relativo a generar el informe intermedio para firmar. Este nos dirigirá a una nueva pantalla que nos permitirá descargar un documento PDF que deberá ser firmado y enviado. El botón Generar informe intermedio para firmar solo se podrá pulsar si se han declarado movilidades en alguno de los apartados dedicados a las actividades de movilidad, con el fin de evitar la presentación de informes solicitando 0 euros. Además, antes de pulsar este botón, el beneficiario deberá estar seguro de que los datos no muestran ningún error y que los mensajes de recordatorio que puedan aparecer no corresponden a olvidos o omisiones por parte del beneficiario, sino que están justificados no rellenarlos en ese momento. Al pulsar el botón se bloquearán los datos y el beneficiario no podrá modificarlos, solo podrá modificarlos en caso de que la Agencia Nacional lo desbloqueara a petición expresa del beneficiario por correo electrónico a movilidad.es@sepie.es. Cuando los pulsamos nos redirige a una pantalla que nos indica que se han bloqueado los datos y en donde aparece un botón para descargar el informe intermedio para firmar. Al pulsar este botón se nos generaría un archivo PDF con datos de la organización, datos del proyecto, información de la ayuda adjudicada, tanto en cuanto a cuantía total como a las actividades solicitadas, y también sobre los fondos utilizados y la justificación o no del 70% del primer pago de prefinanciación. Este documento PDF deberá ser firmado por el representante legal de la organización mediante certificado digital de representante de persona jurídica, reconocido por una entidad oficial de certificación nacional como puede ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con carácter excepcional y solo para centros educativos públicos no universitarios de las comunidades autónomas de País Vasco, Andalucía y Canarias, que tienen un CIF común entre todos los centros dentro de la comunidad, se permitirá la firma mediante certificado digital de persona física, solo en estos casos, del representante legal. Este certificado digital de persona física también tendrá que ser reconocido por una entidad oficial de certificación nacional, como puede ser la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En este caso excepcional, además, el beneficiario deberá adjuntar el nombramiento del representante legal por la Administración Educativa competente. No será necesario adjuntar el nombramiento si ya se hubiera adjuntado en la tramitación de la firma del convenio de subvención. Una vez firmado el documento PDF generado por la herramienta en línea
del informe intermedio, el beneficiario deberá enviarlo a través del portal ISEPIE. Para ello deberá entrar de nuevo al proyecto en el portal y una vez que está dentro del proyecto pulsar en registro electrónico. Al pulsar en registro electrónico se abrirá un formulario donde deberemos responder las siguientes cuestiones. En primer lugar, deberemos seleccionar el tipo de trámite que deberá ser registro de informe intermedio. En segundo lugar, en el asunto deberemos indicar un texto que debería ser similar a informe intermedio y el número de proyecto. A continuación pulsaremos en el botón examinar y buscaremos el archivo que deseamos enviar firmado, que contenga el documento de PDF firmado. Una vez seleccionado pulsaremos el botón añadir y aparecerá el documento dentro de la tabla de documentos adjuntos. Por último pulsaremos el botón registrar para que se efectúe el envío. Al pulsar el botón registrar, el sistema debería generar un justificante de entrada a registrar. En caso de no generarse ese documento o cualquier error que apareciera al intentar registrar el informe intermedio, deberían comunicarse con el SEPIE en el correo informática@sepie.es. Si no se completa el registro del informe intermedio firmado, se considerará que el informe intermedio no está presentado, aun cuando el beneficiario haya introducido información en el aplicativo de informe intermedio. Para finalizar, vamos a ver una serie de preguntas frecuentes que han surgido del uso del aplicativo del informe intermedio. La primera pregunta sería: no aparece la ventana emergente cuando pulso sobre el enlace solicitudes e informes, o cuando aparece esa ventana y pulso el botón continuar no se abre. ¿Qué puedo hacer? Si tienen bloqueadas las ventanas emergentes, les aparecerá un mensaje en alguna parte de la pantalla avisando del bloqueo y dando la opción de permitir las ventanas emergentes. Podemos ver a continuación capturas de pantalla de los navegadores Firefox y Google Chrome. En alguno de los navegadores puede solicitarles que, aparte de seleccionar la opción de permitir ventanas emergentes, se le cargue la página para volver a marcar la opción de permitir ventanas emergentes. Si no encontraran las opciones dentro del navegador que indicamos en la página anterior para cambiar la configuración de ventanas emergentes, otras soluciones que pueden llevar a cabo son o borrar los datos de navegación o actualizar la versión del navegador. Si ninguna de estas opciones le funcionara, debería ponerse en contacto con el SEPIE a través del correo informática@sepie.es. La segunda pregunta frecuente que vamos a ver sería: no tengo introducidas todas las movilidades en la Mobility Tool y de algunas todavía no se han definido todos los datos. ¿Qué indico en el informe intermedio? Tienen que declarar obligatoriamente todas las movilidades previstas en el proyecto. En caso de omitir alguna movilidad, esta no tendría financiación, aunque apareciera en la adjudicación inicial y en el convenio de subvención. La información de las movilidades previstas que no estuvieran registradas en Mobility Tool tiene que definir el tipo de actividad, la consideración de los incrementos por origen Canarias, estudiantes de entornos desfavorecidos, etc., y la banda de distancia cuando proceda. Deben tener en cuenta en la selección de las bandas de distancia los grupos de países que, si eligen una categoría inferior a la que finalmente corresponden, podrían no disponer de fondos suficientes para financiarla. Otra pregunta frecuente sería: he enviado el informe intermedio, pero acabo de darme cuenta que faltaba información o hay errores. ¿Pueden abrirme de nuevo el informe intermedio? En este caso distinguimos dos situaciones. La primera, que no hayan enviado el PDF firmado. Es decir, en la herramienta en línea para generar el informe intermedio ya han generado el PDF y por tanto han bloqueado el proyecto en esa herramienta, pero todavía no han registrado el informe intermedio firmado a través del portal ISEPIE. En este caso deberán solicitar a la Agencia Nacional el desbloqueo de su informe intermedio dirigiendo un correo electrónico a la dirección movilidad.es@sepie.es con el asunto desbloqueo informe intermedio, indicando el número del proyecto al que se refiere. La Agencia Nacional procederá a realizar el desbloqueo y avisará al beneficiario por correo electrónico cuando se haya ejecutado. Otra situación sería cuando
el beneficiario sí ha enviado el PDF firmado. En este caso, el beneficiario deberá solicitar a la Agencia Nacional SEPIE el desbloqueo de su informe presentando un escrito por registro electrónico de SEPIE firmado por el representante legal, ya que en este caso hay un documento presentado por el registro electrónico y firmado por el representante legal con unas cantidades y una solicitud que la Agencia Nacional debería analizar cada uno de los casos particularmente para considerar cómo tratarlo. Otra pregunta frecuente sería: vamos a hacer 2 movilidades beca cero que finalizan en junio para las que nos gustaría obtener financiación. ¿Las introduzco dentro de las actividades de movilidad o dentro de las becas cero? En este caso, deben tener en cuenta, dentro de las actividades de movilidad no deben incluirse las movilidades que se hayan tramitado o se vayan a tramitar como beca cero. Y dentro del apartado Otros datos, beca cero, no deben incluirse movilidades para las que se haya solicitado financiación de la Unión Europea en las pestañas de las actividades de movilidad de la herramienta en línea para presentar el informe intermedio. Pues la última pregunta frecuente sería: ¿no puedo enviarlo en plazo? ¿Puedo enviarlo después del 15 de marzo? ¿Pasaría algo? En este sentido tenemos que indicarles que el plazo finaliza el 15 de marzo, según indica el convenio de subvención, por lo que están obligados contractualmente a enviarlo hasta esa fecha. Esperamos que esta presentación les haya servido a todas las instituciones beneficiarias en la tarea de elaboración del informe intermedio y agradecemos vuestra atención. Gracias.